administración del FDU está abierto para ustedes como Jardín FDU y bueno, la comunidad de la universidad. Titulé este espacio Bienestar y Protagonismo Infantil en la Cotidianidad, considerando la propuesta curricular que tiene la institución Junji, y a propósito de mi rol como coordinadora técnico-pedagógico BTS de la institución, busco compartirles algunos aspectos que son claves, mirando la didáctica de la propuesta en educación parvularia. Entonces, puse dos preguntas como para iniciar y movilizar un poco la discusión, la conversación en este espacio. ¿Qué elementos son claves que hacen que contemos con una propuesta que sea diversificada para el aprendizaje? Así como lo señalaba ya Karina anteriormente y Andrea. ¿Desde qué paradigma nos situamos para hacer pedagogía? Dos preguntas. No para responderlas ahora, pero para que vaya movilizando este espacio. Continuamos, por favor. Entonces vamos a abordar 5 elementos que considero que son claves para poder para contarles de qué se trata esta didáctica y cómo la proyectamos en los niños y las niñas, considerando que Junji atiende niños desde los 0 meses hasta los 4 años y 11 meses, igual que el Jardín Infantil FDU. Vamos, por favor. El paradigma del protagonismo de la infancia. Bueno, ya quedó claro con mis compañeras, con mis colegas, ¿cierto? Que es crucial la etapa de la primera infancia, ¿cierto? Los niños y las niñas, lo que ellos aprenden, lo que ellos pueden recibir en ese periodo de tiempo es importantísimo para su desarrollo, porque aquí también se generan las primeras vinculaciones, hay exploración del entorno, ¿cierto? Se consigue la seguridad, la confianza, elementos súper importantes para el desarrollo de la vida. En este contexto, saber que hay muchas políticas públicas, ¿cierto?, que han ido avanzando, han ido transitando, de mirar al niño y a la niña como un ser vulnerable, carente, y ha ido transitando a reconocerlos como ciudadanos activos, ¿cierto?, protagonistas. Y eso hace un cambio importante en la educación, porque nosotros tenemos que ser capaces de materializar aquellas políticas públicas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo repensamos la educación parvularia a propósito de estas políticas, de estas normativas, ¿cierto?, que buscan contribuir y apoyar, sostener, ¿cierto?, que la educación efectivamente avance en esta mirada donde el ser humano, en su corta edad, desde que nace, ¿cierto?, es un niño y una niña que es sujeto, pero además lo queremos mirar desde esta concepción de ser ciudadano. Por tanto, como decía Andrea, escucharlos, tomar en consideración sus opiniones es muy importante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es lo que vamos también, estamos explorando, investigando y avanzando en distintas formas de poder concretarlo y materializarlo. Para avanzar. Estas fotografías que yo les estoy compartiendo aquí son bien recientes, son parte de un proceso de sistematización que se hizo en un jardín infantil de la Junji, particularmente las Yuyas, a propósito de que nosotros hace muy poquito estuvimos en una pasantía nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, donde vinieron más de 200 funcionarios de otras regiones a mirar prácticas de 2 jardines de nuestra región, y uno de ellos es el jardín que les estoy compartiendo algunas fotografías. No voy a compartir propiamente tal la propuesta del jardín, lo que voy a hacer es tomarme algunas fotografías para ir compartiendo, ir apoyándome en los elementos que voy a ir compartiendo con ustedes. Si se dan cuenta, acá hay un niño que ¿qué está haciendo? ¿Lo van a identificar? Está triturando cáscaras de huevos, algo que está en el hogar, ¿cierto? También dentro de los espacios, no sé si Don Juan puede volver a la anterior, un minuto. Ellos tienen un espacio que en un momento no era nada, solo había tierra. Y ellos fueron abriendo este ambiente para el aprendizaje en un espacio donde no había nada. Hoy día miren toda la vida que hay y distintos espacios, distintos lugares con distintos desafíos. Y en ello ahora sí podemos avanzar. En uno de esos espacios, algunas familias que hilan el algodón, porque ahí también tienen algunos árboles de algodón, esos mismos algodones lo van hilando y también les va permitiendo desarrollar instancias
donde rescatan también la cultura, porque ellos, en la medida que hilan, es donde también ellos conversan. La cultura aymara tiene mucho de esto. Mi familia, y para ellos ha sido toda una experiencia de tener ese espacio con sus hijos y su hija, pero también contribuir a la educación de ese lugar, que además La Lloya está en una zona rural, no está digamos, ubicada en la ciudad. Entonces para ellos es una tremenda oportunidad también de lo que está ocurriendo ahí. Y lo que hacen no es desarrollar una actividad con los niños y las niñas, sino que la familia se suma al espacio y se hace parte de ese ambiente para el aprendizaje, generando oportunidades para ellos y ellas. Avanzamos entonces. La valoración de la complejidad de la cotidianidad. La idea de este elemento tiene que ver cómo yo miro lo que habitualmente, tradicionalmente llamamos rutina, lo podemos transformar en momentos cotidianos. ¿Qué significa esto? Significa mirar al niño y la niña auténticamente. Significa mirar al niño y la niña desde sus actos genuinos, desde sus características particulares. ¿Cómo son los niños y las niñas? ¿Cómo son? ¿Auténticos? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué los hace feliz? ¿Son curiosos? ¿Qué los hace feliz? Jugar. ¿Qué más? Explorar. ¿Lo hacen estático o lo hacen moviéndose? Moviéndose, ¿cierto? Entonces, es imposible pensar una educación parvularia que lo restringe a un espacio, como por ejemplo, muchas veces la mesa y la silla, distinto así a que los niños y las niñas puedan moverse. Y por eso que la propuesta de ambiente para el aprendizaje, señalado como los contextos para el aprendizaje, las mismas bases, no es algo que solamente Junji tome, sino que como Junji lo materializa, es que los ambientes para el aprendizaje significa que hay distintos espacios, pero cada uno de esos espacios, a su vez, tiene distintos elementos, graduando distintas posibilidades, desafíos, ¿cierto?, para los niños y las niñas. Y ahí, cuando escucho a Karina, a mí me hace clic. ¿Por qué? Porque considero que la propuesta curricular, considerando los ambientes para el aprendizaje, da pie para que exista efectivamente la inclusión. En esta comunidad, La Lloya, tienen varios niños con condición T y la verdad es que no se logra apreciar a no ser que te lo digan. Y a no ser que tú también tengas una experiencia que te permita, ¿cierto?, identificarla porque, no sé, las formas de mirar, ¿cierto?, las formas de vincularse, pero no se aprecia porque la propuesta está pensada para cada uno de los niños y las niñas que integra ese grupo. Yo les voy a contar que este jardín infantil resignificó lo que es la educación en aula, abierta a todo el jardín y permanentemente. Sus aulas, sus puertas están abiertas, entonces los niños y las niñas transitan por todo el jardín y tienen espacio en distintos lugares. Y eso ha hecho que logremos materializar que los niños y las niñas sean ciudadanos, porque son ellos y ellas los que están decidiendo dónde estar, cuánto tiempo estar, cuántas veces repetir algo que les interesa, cuántas veces volver. Y el adulto toma una posición distinta, donde el adulto va acompañando el proceso de aprendizaje, se acerca, está atento, a su altura, mira, escucha, reconoce, valora a ese niño, esa niña o a ese bebé que son los niños más pequeños. Hay un acercamiento completamente desde esta legitimidad que merece cada ser. Entonces, es muy interesante la forma en la que ocurre. Claro, esto rompe estructuras tradicionales de pensar la educación parvularia. Sin embargo, si se dan cuenta, es posible porque lo que ocurre ahí está con elementos e incluso que podemos conseguir en el hogar. Ni siquiera son tantos elementos sofisticados. Claro que eso contribuye y obviamente fortalece las posibilidades, los desafíos que podamos desarrollar en la propuesta curricular, pero también nos podemos ir tomando y complementando con algunos elementos que existen en el hogar, mirando y acercando lo que ocurre en el hogar se vaya extendiendo al jardín infantil. No que lo del jardín infantil se extienda al hogar, porque partimos de la base, ¿cierto?, que reconocemos que los niños y las niñas pertenecen a una cultura, a una familia, ¿cierto? Y desde ahí lo que hacemos es extender prácticas que ellos
se circunscriben, ¿cierto?, en sus vidas familiares, que también puedan ser llevadas al jardín infantil como una experiencia que va ampliando las posibilidades de los niños y las niñas. Podemos avanzar. Por otro lado, tenemos las propuestas diversificadas para el aprendizaje. Ya les vengo contando de qué se trata, ¿cierto? Ambiente para el aprendizaje con distintos elementos, distintos recursos a disposición. Si se dan cuenta, ahí hay carretillas. Claro, gozan de un espacio de tierra, lo que hoy día casi todos los jardines infantiles tienen cemento. Y yo me acuerdo en un minuto de la vida donde queríamos más cemento, porque la verdad es que la tierra es compleja, ¿no? Y no es fácil, porque además hay que cuidarla. Si tú tienes árboles, plantaciones, bueno, ahí nuestra colega, la Andrea, también habló de que tenía un huerto, eso es un trabajo tremendo y mucha gestión de parte de los equipos. Pero cuando tú miras todo lo que contribuye ese espacio, las múltiples posibilidades que le dan los niños y las niñas, el goce que sienten al mirar los caracoles, los gusanitos, ¿cierto? Las experiencias que van teniendo en el contacto con la tierra, ensuciarse. Esos niños y esas niñas de ese jardín también están a veces a pies descalzos. Algunos niños por su condición, otros porque están acostumbrados por el lugar que habitan. Y no pasa nada. A ellos les encanta estar así y así viven su día a día. Claro, y eso significa gestión con la familia, acompañarse, ¿cierto? No puede el jardín funcionar aparte. El jardín tiene que funcionar muy coordinadamente con las familias, porque también ellos tienen que entender por qué tal vez ese niño o esa niña no se va a ir impecable a su casa, porque efectivamente estuvo todo el día, está en contacto con la tierra. Ahora, el que esté en la tierra no significa que las cosas estén descuidadas, al contrario, significa muchísimo trabajo, pero permite, el equipo se organiza y se organiza de una manera distinta para que los niños y las niñas puedan gozar y disfrutar, porque eso ha movilizado la práctica de este equipo. Continuamos. Sensibilidad educativa. Ya también señalé cuál es el rol del adulto en esta propuesta, donde están diversas, los niños y las niñas están en distintos puntos simultáneamente, ¿cierto? Y cómo este adulto sensible, cercano, mira a los ojos con algo tan simple. Yo la escuchaba a usted, señora Gloria, ¿no? La escuchaba a usted y decía que los niños y las niñas necesitan amor. Y hay un acto tan importante y tan simple como, por ejemplo, de reconocimiento, que más allá de aplaudirlo, tiene que ver con mirarlos a los ojos, con que su madre o su padre o su cuidador sepa que su hijo existe para esa persona que está al cuidado de durante el día. Los que son mamás, papás o tíos de algún niño o una niña pequeña sabrán de lo que les hablo, porque la verdad es que antiguamente creo que yo no le tomé tanto valor. Uno lo hacía, lo hace porque hay muchas prácticas que se modelan y se van haciendo, pero el que sea parte de ti, de tu ADN, de saber cuán importante es para las personas que lo miren, lo reconozcan, que cuando cruzamos una palabra sea amable, va más allá que si los hombres con las mujeres, si lo miramos desde una perspectiva de género, si tiene que ser siempre el varón amable, no, tiene que ver con que las personas tenemos que ser amables, cuidadosas. En términos de sensibilidad educativa, nosotros como institución también tuvimos la posibilidad, hace varios años atrás, de vivir una experiencia de pasantías internacionales, donde se abordó la sobrevivencia, un término que hace alusión, lo voy a poner en ejemplos, cuando el niño y la niña, por ejemplo, limpian la nariz. Aquí, en esta propuesta que existía, estaba a disposición del pañuelo, porque se busca que los niños y las niñas sean autónomos, habían espejos y todo dispuesto para que el niño y la niña se puedan limpiar por sí mismos la nariz, gradualmente, por supuesto. Pero es algo que en la lógica tradicional no mirábamos posible. Porque ¿quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? ¿Alguno de ustedes fue a jardín? El adulto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cómo era la limpieza? O como esto que todavía puede pasar. A veces pasaba como un asalto. Pasaba por detrás de una mano y llega el papel. ¿Cierto? O incluso tal vez alguna de las familias. Pero claro, en su momento era lo adecuado, era la forma, en fin. Lo que sí, lo importante es que tenemos la oportunidad de mirar hacia adelante y mirar nuevas posibilidades, cómo el niño y la niña puede ir siendo autónomos, efectivamente ir adquiriendo hábitos, pero también teniendo nosotros la precaución de que como adultos, siendo garantes de derechos, también debemos ir repensando constantemente cómo hacemos
que ese momento cotidiano sea transformado en una gran experiencia que le aporte en su vida y en su desarrollo. Y es un proceso que va de a poco. Y puede que hay días que manifiesten que lo pueden hacer muy bien, como otros días que pareciera que no, o en realidad no tomó interés. Pero es un intentar muchas veces, pero no repetidamente porque un adulto lo indica. Si no pasa porque el niño poco a poco también va a ir sintiendo la necesidad. Cuando uno también, dentro de esas conversaciones, esas interacciones, lo hace consciente de tal vez del incómodo que puede estar siendo eso, que tal vez realmente no está oxigenando tampoco, ¿cierto? En fin. Pero lo importante y lo interesante es cómo desde la sensibilidad educativa nosotros tienen un gran valor, porque si bien los niños y las niñas pueden estar en distintos lugares y simultáneamente pueden desarrollar muchas cosas, muchas conversaciones con sus padres, con los adultos, ¿cierto? E incluso en su momento de contemplar lo que hay. Es tan interesante porque a veces nosotros queremos que todo pase rápido, que todos estén haciendo algo, tienen que estar ocupados. No es así. Los niños y las niñas también tienen tiempos donde también requieren a veces estar tranquilos, descansar, tener espacios preparados para el descanso, y no un descanso necesariamente porque es el momento del descanso. Los espacios de lectura no necesariamente tienen que ser sentados en una silla, pueden ser perfectamente en estos tatamis, ¿cierto? Hamacas a la altura del piso, en fin, tantas posibilidades que uno puede ir abriendo para que esto ocurra, y que si bien por un lado se puede intensificar lo que son la lectura, ¿cierto? Que puede ser el Plan Nacional de la Lectura, promoverla, también está la posibilidad que los niños autónomamente lo tomen cuando lo necesiten, lo requieran, y también lo puedan buscar como un espacio confortable. A los bebés les encanta estar cobijados. A veces uno dice, no tengo brazos para ofrecerle brazos a todos. No los tomo porque se van a mal acostumbrar. Que salgan esas prácticas de nosotros. Porque los niños y las niñas necesitan el contacto. Y si no tenemos brazos para todos, buscar espacios donde se sientan cobijados ayuda a que no necesiten de brazos, pero sentirse que los acercan. Entonces, las posibilidades uno las tiene que ir poco a poco abriendo en la medida que nos va haciendo sentido. Y por último, si no me equivoco, es el bienestar. Y aquí pongo el énfasis particularmente en el acto del reconocimiento. El tener claro que el niño y la niña aprende a través del juego, como ya también lo dijeron mis compañeras, mis colegas. El niño y la niña aprende en la medida que se sienta grato, en la medida que yo me sienta conectado con ese otro que está todos los días conmigo, con ese otro que hace todo lo posible para que yo me sienta bien, esté cómodo con mi ropa, si no necesito zapatos, si no hay peligro, porque se supone que todos los espacios de educación parvular están pensados para ello. ¿Qué problema habría de que eso ocurra? Podemos buscar la forma. Si es que el piso no nos acomoda, de repente buscar calcetines antideslizantes. Pero podemos ir buscando alternativas sin cerrar lo que el niño y la niña realmente lo hace feliz, lo hace sentir cómodo. Un niño y una niña feliz va a traer también familias felices. Porque los niños y las niñas van a estar tan contentos con lo que están viviendo que solitos van a ir contando. Algunos lo verbalizarán, otros lo demostrarán con sus gestos al llegar. ¿A cuántos de ustedes no les llega a los niños y les sonríen? Lo primero que hacen en la mañana es sonreír. Abrazarla. Y a veces hasta uno viene cargada en sus situaciones, ¿cierto? Y los niños y las niñas siempre te sorprenden con su forma de conectar contigo en cuanto comienza el día. Entonces, tenemos una responsabilidad social de hacer una educación parvularia de calidad y que realmente dé respuesta a lo que necesitan los niños y las niñas hoy día, siendo ellos los protagonistas, no nosotros.